Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Em, bueno, nos hemos reunido para presentar el libro de Costas de Spiniadis, Prometeo contra Leviatán. Y bueno, presento un poco a los que estamos en la mesa. Comienza la presentación con mi intervención. Yo soy Curro, soy el responsable de la etiqueta Cuadernos de Contrahistoria. Contamos también con el traductor de la obra, Juan Merino, y con Roberto Pradas, que bueno, pues va a hacer una exégesis, una introducción a lo que es el contenido más textual, ¿no?, del libro, ¿no? Por mi parte, pues nada, simplemente hacer unas breves anotaciones desde la óptica del editor, ¿no? El porqué y los motivos por los cuales nos decidimos a sacar, junto con la Fundación Anselmo Lorenzo, con su delegación de Aranjuez, ¿no?, un libro de estas características. Un poco la justificación y la utilidad de semejante libro. El libro forma parte de una colección de textos, Fermentos de Negación, que se incluye dentro de estas ediciones que venimos sacando con la FAL. Y Fermentos de Negación, en principio, era un título adecuado e idóneo para un libro de estas características, ¿no? Desde la óptica de Cuadernos de Contrahistoria nos parece importante todavía seguir entendiendo la realidad histórica de un objeto como es el Estado, ¿de acuerdo? Sobre todo para fomentar y debatir su negación, ¿de acuerdo? Algo que, bajo mi punto de vista, a día de hoy pasa por horas muy bajas, bajísimas, ¿no? Pero que sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? No solo desde el ámbito de las editoriales autogestionarias o incluso el movimiento libertario, sino sencillamente desde el punto de vista de la historiografía, ¿no? El Estado sigue siendo un objeto, el cual sigue siendo una vaca sagrada, que es prácticamente intocable, o incluso, viendo un poco las ofensivas de los últimos años, yo diría que no solo sagrado, sino hasta reverenciable, ¿no? Por lo tanto, nos interesaba sobre todo poner sobre la mesa el aspecto histórico de la figura del Estado y, por supuesto, negar su naturalización. El Estado no es un objeto de la historia natural, no siempre ha existido y, como tal, pues bueno, puede dejar de existir perfectamente. Desde esa óptica nos parecía importante, sobre todo, presentar el texto de Costas porque incide a través de una serie de autores un poco cómo se ha comprendido a través de la filosofía política y también de la historiografía esta situación histórica, ¿no?, de este Leviatán. Ejemplos desde la antropología y desde la historiografía hay muchísimos, ¿no? A mí me interesa fundamentalmente también, precisamente, a través de la negación del Estado, esas sociedades que históricamente se han dedicado a negarlo desde sus entramados culturales y sociales, sociedades que, en primer lugar, yo me limitaría por lo menos a mencionar las sociedades precapitalistas o las sociedades, yo creo que el concepto es válido, antropologizadas, ¿no?, las que son estudiadas por las antropólogas, y que en un momento dado demuestran de una manera bastante clara cómo el Estado ni es necesario ni por supuesto tiene una condición natural. En todo caso, y además, bueno, ya citar al clásico de Pilclas 3, La sociedad contra el Estado, de cómo incluso hay sociedades en las cuales su postura cultural es manifiestamente antiestatista, ¿no? Eh, desde la óptica historiográfica, sí que es verdad que el Estado, en buena medida, ya se da como un objeto terminado, ¿no? Ya desde las primeras formaciones estatales, desde el Oriente Próximo, pasando por las formaciones mesoamericanas o directamente las asiáticas, el Estado ya es como una realidad de la cual no se puede abstraer nadie o nada. Sobre todo a partir del quinto milenio, prácticamente ya hay unos mimbres que están enfocándose en esa dirección. Pero claro, la historia de la humanidad no necesariamente se limita solo a la historia del Estado. Y creo que el texto de Costas pues, parte de esa idea, ¿no?, que asociar la historia cultural, política, social de la humanidad ligada automáticamente a la del Estado, pues viene siendo un error. Por otro lado, también nos interesaba mucho la figura del monstruo, ¿no?, la figura del Leviatán, de cómo realmente puede convertirse, incluso desde el punto de vista simbólico o directamente como alegoría, en un monstruo prácticamente invencible, ¿no? La tradición bíblica siempre lo pone en oposición con otra serie de monstruos, ¿no?, como el Behemoth o incluso otro tipo de monstruos, digamos, míticos que encarnan un poco esa dualidad, esa pelea histórica entre el orden y el caos, ¿no?, entre las fuerzas de la disciplina y la autoridad y sobre todo contra las del desorden.
pero yo creo que sigue siendo un hándicap también para entenderlo, dibujarlo como un monstruo en tanto que invencible, ¿no? La monstruosidad del Estado parte de una idea que es totalmente construida, cultural, histórica, y que en buena medida tiene que ver también con la idea que nos formamos de él, ¿no? El Estado no solo es una entidad metafísica que se puede pensar, sino que tiene una realidad histórica. Y creo que no solo es uno, sino son varios. Los cuerpos represivos, la policía, la cárcel, el trabajo asalariado o el mismo patriarcado no dejan de ser unas facetas más de esto que en buena medida podríamos denominar también como el leviatán, ¿no? Y que son objetos de la historia que también hay que comprender y que también, por supuesto, hay que superar, ¿no? Y desde este punto de vista, yo creo que la aportación de Costas pues nos parecía importante, ¿no? Yo creo que la utilidad parte de esta idea, ¿no? Al menos como responsables de la edición, ¿no? Luego, la cantidad de abanicos que se abren o de, digamos, la portada yo creo que es bastante explícita, o de tentáculos de los cuales podemos arrimarnos, que yo creo que además Roberto en este sentido ya se va a explayar más que yo, depende también del lector y de la lectora, ¿no? Que es un poco la óptica que cada uno y cada una utilice, ¿verdad? Yo no tengo mucho más que decir porque sí que es verdad que lo que es la enjundia del contenido del texto pues corresponde más a mis compañeros de mesa, pero bueno, creo que sigue siendo necesario desde la óptica de los editores, al menos de la colaboración, desde el apoyo mutuo a las editoriales autogestionadas, seguir incidiendo en un asunto que desde luego no está superado, ¿no? Que es la puesta en duda, la negación de las estructuras del Estado y de todo lo que supone, desde el punto de vista de la historia, pero también de nuestra realidad social actual, ¿no? Por mi parte, yo creo que más que suficiente, por lo menos para presentar la edición, y probablemente Juan, en tanto que traductor de la obra y también editor, pues tendrá mucho más que aportar a la intervención. Bueno, pues por mi parte no soy propiamente editor, yo estoy en representación de la delegación de la FAL en Aranjuez, o sea que es un trabajo colectivo. Yo vengo como traductor, pero bueno, ya que estoy como traductor, quiero resaltar que en realidad hoy aquí conmigo están mis compañeros de CNT Aranjuez y también los de la FAL, la institución que aquí nos acoge. Bueno, voy a hablar del origen de la traducción, cómo surgió todo. Yo soy militante del sindicato en Aranjuez y entiendo imitando a otros compañeros míos que desde sus perspectivas vitales y laborales intentan desarrollar actividades en pro del bien común y buscando pues también financiar al sindicato, yo no vi otra manera que buscando contactos y textos que poder traducir para con su edición financiar en la medida de lo posible al sindicato. Y por eso reivindico mi labor de traductor, no porque sea mía, sino porque es una labor de militancia. O sea, es un acto de militancia. Yo en mi vida laboral y personal tengo otras temas de trabajo, pero bueno, lo combino, además lo combino con mucho gusto. Bueno, pues el origen de la traducción es, como digo, un acto de militancia. Y otro hecho decisivo en este momento fue el confinamiento. Cuando yo terminaba mis labores de traducción habituales dedicadas al mundo bizantino, coincidió el confinamiento con que yo terminaba una traducción que había hecho sobre la caída de Constantinopla. Y como normalmente oscilo mucho, cuando hago una cosa termino con una y empiezo con otra que no tiene nada que ver. Y pensé en qué iba a hacer yo en ese momento. Tuve un momento de crisis, digamos, y recordé que en otra ocasión también concurro, casualmente, nos habíamos suscrito a un crowdfunding de un autor griego que había escrito un libro que se llamaba Franz Kafka, el anatomista del poder, que se iba a editar en español traducido. Yo no lo conocía, me suscribí exclusivamente porque, bueno, me interesa el tema, ¿no?, de Kafka, también el hecho de que haga un análisis del poder, pero sobre todo porque era griego. El caso es que el crowdfunding fracasó y un día, hablando con los editores españoles, los que iban a ser los editores, pues digo, me ofrecí, digo, si tenéis problemas con la traducción, yo qué sé,
yo puedo traducirlo. Y entonces me llegó el texto griego de alguna manera y empecé a traducirlo. Cuando lo traduje, ya digo que por pura diversión, porque me encantó. Tanto me encantó que hice una cosa que no hago nunca. Me puse en contacto con el autor. Había un correo allí. A ver, no suelo invadir la intimidad de las personas, pero en este caso me pareció que debía agradecer al autor lo que había aprendido con él, y entonces lo hice. Le agradecí eso, digo, mira, he hecho una traducción, es una lástima, pero ya está traducido al español. Bueno, pero estoy haciendo una obra que igual te paso unos capítulos, era el Prometeo. Y entonces, lo más interesante para mí como traductor de este proceso fue que la traducción se hizo simultáneamente al texto, de manera que yo, en cierto modo, y no quiero que suene a petulancia, pues colaboré también en ese trabajo en común, que lo digo, que creo que no quiero que no suene a petulancia porque en realidad no lo es. Es que de esa manera yo aprendí. Es un enriquecimiento personal trabajar con el autor. Es un proceso de conocimiento de la obra del momento en que nace. Bueno, Franz Kafka está todavía por las editoriales, todavía no se ha editado, esperemos que se haga porque es un libro extraordinario y ya está, en cualquier traducción que se haga. Bueno, conocí al autor y entonces estuvimos no sé si fueron 6 meses más o menos, igual ellos se acuerdan mejor que yo. Él me iba mandando textos, yo le iba mandando la traducción, yo iba haciendo observaciones que me parecían muy poco, digamos, muy poco importantes, la verdad, pero bueno, fue un proceso de enriquecimiento que me pareció extraordinario. Bueno, hecho la referencia al momento en que se escribió, para mí lo más importante fue cómo pude con el autor precisar la terminología y revisar toda la bibliografía. En el proceso de traducción lo más interesante es que al tener que traducir también las referencias a textos en español, yo he tenido que leer mucha bibliografía y he aprendido y he visto la bibliografía a la luz de la perspectiva que aportaba Costas de Spiniadis. Bueno, Costas de Spiniadis es, bueno, primero quería hacer una alabanza de este tipo de trabajos en colaboración, de editoriales de más o menos del mismo ámbito que colaboran para sacar ediciones que trabajan en común con otros colectivos, asociaciones, para sacar adelante cosas. En este caso, también quería aprovechar para lanzar este tipo de trabajos en colaboración internacional, como resulta este libro. Creo que debemos abrir nuestros horizontes a otros espacios también libertarios, marginales, con los que podemos colaborar para, digamos, para trazar una especie de red internacional de trabajos ahora mismo que se puede porque la tecnología lo permite. Costas de Spiniadis es una persona que representa el modelo de autoformación libertario. Cuando termina el bachillerato decide dedicar su vida al libro, en términos generales, y empieza, pues, ya no solamente edita una revista que se llama Panóptico, que es una revista anual, creo, que dedica cada número a un tema en concreto, y ha ido editando ya, yo creo que son 20 números, más o menos hacia el 2000 empezó, pues 20 y tantos, y ha ido enriqueciendo con traducciones y textos propios la revista, suyos y otros autores, pero en torno a Panóptico ha creado también Panóptico una editorial en la que ha editado, pues en primer lugar, traducciones que ha hecho él o ha encargado a otros, pero él como traductor, por ejemplo, ha traducido a Michael Lowy, El Contracorriente, a Teodoro Adorno, a Shelley, La necesidad del ateísmo. Estoy haciendo un repaso transversal a Peter Fritzsche, a Paul Lafargue, a Emma Goldman, a autores griegos también, Panayotis Dimitrakis, a Thoreau, a la desobediencia, a Strindberg, a Stepelevich, los primeros hegelianos. O sea que
a medida que he ido editando y he ido leyendo, he ido traduciendo, he ido aprendiendo, que es lo que yo creo que me ha sucedido a mí, en menor medida, por supuesto. Luego, Proudhon, Aldous Huxley, como editor, pues ha editado a Graeber, a Maximov, a César Lombroso, que hemos hablado hoy, los anarquistas, a Kropotkin, en fin, y es director de editoriales. Tiene un catálogo ya muy interesante dedicado exclusivamente a nuestros intereses. No es sin salirse de ellos, quiero decir. Bueno, luego como como autor, que es lo que nos interesa, aparte del Franz Kafka, El anatomista del poder, ha escrito también un ensayo sobre un autor muy importante dentro de la literatura griega, digamos, de izquierdas, que es Aris Alexandrou. Tiene también un par de libros que son colecciones de ensayos en los que, bueno, trata diferentes temas. Por ejemplo, en el caso de Callejón sin salida se podría traducir Éxodos Quindinum, en el que está, por ejemplo, lo anunciamos ya que está aquí el editor también, pues un artículo que dedica a un autor que se llama Periclis Korobesis, que va a editar El Garaje en breve, un testimonio de los tormentos y la tortura, oh, Dios mío, la tortura en Grecia durante la dictadura de los coroneles en 1967, pues un testimonio muy interesante desde todos los puntos de vista, no solamente porque cuente lo que le pasó, sino que analiza también, por ejemplo, con qué naturalidad los propios torturadores son seres humanos que asumen su labor como cualquier otro trabajador asume su responsabilidad, y cómo también la sociedad naturaliza el hecho, viendo en la comisaría cómo torturan a la gente y aceptándolo con total naturalidad. Es como tiene una lectura que va más allá de eso. Bueno, pues Costas de Spiniadis, en uno de sus artículos de estos libros, es el introductor de la edición de Custodios, que el libro es de Pericles Korobesis. Bueno, y finalmente también es autor de un par de libros, uno de los cuales está también traducido al español, un pequeño libro de relatos, de poemas, que se llama Noches que olían a muerte. Bueno, pues este es Costas de Spiniadis. Quizá, aunque ha hecho ya una breve introducción Curro, deberíamos explicar el título porque, claro, Prometeo es el personaje mitológico que se rebela contra los dioses, ¿no? Y que se enfrenta a Leviatán, a quien ha hecho referencia Curro. Pero en la mitología clásica, a Prometeo le acompañan siempre Kratos y Bia, el estado y la violencia, que es un hecho. La mitología explica la realidad, aunque sea de una manera irracional, pero la explica. Y este tipo de asociaciones de personajes, de personificaciones, es interesante. Es un doble polo. La fuerza omnipotente del Estado y la eterna revuelta antiautoritaria de Prometeo. Es un libro, por tanto, de filosofía política, la teoría de la relación de las personas con la sociedad. Prácticamente entra de todo: leyes, libertad, igualdad, justicia, propiedad, autoridad, gobierno. O sea, es un libro muy interesante ya solo por la disciplina que acomete y también por cómo la acomete. O sea, son teorías del Estado, pero con el bien del individuo como objetivo, como regla. En el libro, ahora hablará Roberto, pero bueno, voy a decir básicamente que hay una panorámica de las principales teorías formuladas de las teorías del Estado liberal. Empieza con las teorías de Hobbes. Bueno, hay una breve introducción sobre las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva estatalista y la antiestatalista, ya en la antigüedad, en la literatura antigua. Pero bueno, podemos decir que el cuerpo del texto lo empiezan capítulos dedicados monográficamente a los autores. Empieza con Hobbes, sigue con Rousseau, con Locke,
luego ya la perspectiva de una línea que traza, que empieza con Hegel y termina con Marx, y luego pasa a la contestación, a la otra visión. Bueno, pues esta propia disposición es más bien una panorámica de las principales teorías formuladas al respecto, a favor o en contra del Estado burgués. Y en una época en que se están construyendo la mayoría de los estados, tal como los conocemos hoy, se formaron como herederos de las revoluciones burguesas. Bueno, voy a ceñirme un poco al texto y a la forma de presentarlo que tiene Despiniadis. A mí lo que me llamó la atención, viniendo de una persona que, como he dicho antes, parte de una perspectiva de pensamiento muy concreta, es el rigor metodológico, que no es incompatible, pero bueno, a veces... Pero no es un estudio académico estricto, tiene la virtud, a mi modo de ver, de que presenta las teorías con una claridad que nace de haberlas trabajado mucho y de la sencillez nacida del pleno conocimiento. Despiniadis, además, yo creo que no intenta convencer, no presenta lo que dice como una visión objetiva que emerge de la posición del observador externo. Algo que nosotros hemos hablado muchas veces, es una especie de ambición imposible, y menos en un objeto de estudio como este. Bueno, sin embargo, está escrito, y es para mí lo más interesante, desde una posición y un punto de vista muy concretos. Voy a citar una simple frase que utiliza, que deja claro cuál es, en la dicotomía que se presenta, su perspectiva. Dice el autor: el camino de la libertad y la emancipación humana universal siempre se identifica con el destino de Prometeo. Y esto yo creo que lo he sacado de la introducción, con lo cual ya el autor deja clara su perspectiva. Pero eso no quiere decir que se convierta en un panfleto. Esa es la virtud que tiene, que no es un panfleto, es un estudio científico. Digamos que en la práctica discrimina con mucha claridad entre subjetividad y arbitrariedad. Se puede ser subjetivo, es inevitable ser subjetivo, pero se puede llegar, o se puede evitar ser arbitrario perfectamente, ¿no? Bueno, hoy en día, hablando de la pertinencia de la obra, hoy en día es el planteamiento que hace Despiniadis al poner en línea a todos, deja, yo creo, más al descubierto la flaqueza del sistema del Estado burgués. Digamos, por la propia exposición, ¿no? Tal como se expone, en línea se establece prácticamente en la propia lectura una comparación, ¿no? Que deja, digamos, a las claras o pone en evidencia algunos de los principios del Estado burgués que se dan por hechos, pero que están basados en falsedades. Bueno, hoy en día, sin embargo, es más fácil que se acabe el mundo, pensar que se va a acabar el mundo antes de que se acabe el Estado. Nadie se plantea bueno, nadie no, pero no es un debate fundamental el que se establezca quizá la naturaleza del Estado. Bueno, en principio la intención de este libro es ayudar a ese debate, o a que haya un debate sobre esa cuestión. Bueno, no quiero tampoco abusar de vosotros, pero porque me imagino que las perspectivas de carácter ideológico, terminológico, las va a tratar Roberto. No me imagino, las va a tratar Roberto. Pero bueno, digamos que se deja bastante claras las características estructurales del mecanismo estatal tal como lo concebimos, que ya estaban presentes en el momento de su creación, pero que se han ido fortaleciendo y consolidando con el paso del tiempo, ¿no? Hay, en principio, una naturaleza maligna de las formas de poder y de las instituciones. Bueno, no, si queréis, no hace falta, pero fascismo, nazismo, estalinismo, la dictadura, la ocupación extranjera, el militarismo,
todo eso que queda un poco en evidencia cuando se analiza la estructura del Estado, ligada, como digo, desde el principio a la violencia. Los autores que se tratan, ¿vas a hacer tú una relación o no? Más o menos, pues entonces le dejo a él hablar y ya está, ¿vale? Así. No, os va a decir que lo dice mucho mejor que yo. A ver, bueno, de todos los autores no se puede hablar, porque es una relación bastante amplia. Yo he seleccionado un poco algo que podría ser un hilo conductor. Creo que lo más importante de este libro, lo que más me ha llamado la atención, es que toca un tema que es básico en la enseñanza de la historia contemporánea, que son las teorías políticas asociadas a las revoluciones de la modernidad, ¿no? Y que, sin embargo, pues realmente cuando miramos los temarios y miramos los libros de texto, pues se ha establecido una especie de canon o de tópico muy difícil de salir y de romper, que sería muy fácil, por otro lado, y de hecho pues me consta de que cualquier profesor de historia con voluntad y profesionalidad lo tiene que hacer inevitablemente, puesto que se cruzan una serie de autores a lo largo de, digamos, de esta historia contemporánea que inevitablemente entran en conflicto o en armonía unas teorías con la otra. Sin embargo, una de las maneras más habituales de lo que yo considero una enseñanza ideológica de esto que ahora deberíamos llamar la no ideología, la ideología de la no ideología, ¿no? La normalidad no es ideología, ¿no? Pues es atomizar todo, evitar el hilo conductor. Todos estos autores están ahí, pero ninguno entra en diálogo con el otro. Todas estas teorías se pueden ver, pero ninguna entra en diálogo con la otra. Bueno, pues evidentemente una persona que le interesa el tema, pues terminará por llegar a las mismas informaciones que Despignadi, porque Despignadi no rebusca nada especialmente extraño que no pueda estar al alcance de todos. Lo que hace Despignadi es ponerlo todo junto y ponerlo en diálogo, haciendo un trabajo de síntesis muy importante, no por ser una síntesis tiene menos valor, las síntesis son muy clarificadoras, son muy importantes, ¿no? Y en ese sentido, pues le he visto yo el valor a este libro, que podría tener mucho interés para distintas materias, no solamente para la historia. La revista de reflexiones marginales de la Facultad de Filosofía de la UNAM, pues le ha visto un interés desde el enfoque filosófico. La revista de Antropología Social de la Complutense se lo ha visto desde el punto de vista de la antropología. La revista de Economía Crítica se lo ha visto desde el punto de vista del sujeto económico, el homo economicus, ¿no? Nosotros tenemos una serie de valores sociales, desde la filosofía, la economía, la antropología, que definen a este sujeto que tenemos ahora, y que no hemos cuestionado esos valores, no hemos cuestionado el sujeto económico o el principio del capitalismo, del individualismo, si realmente se basa en un sujeto tal cual lo define la economía, totalmente individualista, movido estrictamente por motivaciones de deseo, de acumulación de riqueza. Bueno, no soy yo quien ha acuñado el término antropología pesimista o antropología del miedo, por ejemplo, como lo ha hecho Jorge Herrero, pero la antropología pesimista, la antropología del miedo, este pensar mal del ser humano tiene su función para el Estado y para el capitalismo. Necesitamos pensar mal, y yo creo que esa necesidad tiene dos vertientes. Hay una necesidad que puede ser buena, el principio del Estado, de la democracia, que no tiene por qué ir junto,
el principio de la comunidad democrática o de la comunidad asamblearia se basa en la división de poderes, y la división de poderes se basa en la fragmentación del poder. El poder existe, no se puede evitar, pero hay que repartirlo, hay que fragmentarlo, hay que evitar que sea ajeno, externo, que es lo que es el Estado, una acumulación de poder que se convierte en un poder ajeno a la sociedad. Sin embargo, el poder repartido entre toda la sociedad, el poder de hacer cosas, el poder de ejecutar cosas, ¿no? Los poderes normales y habituales que tiene una sociedad, pues repartidos, pues no se vuelven contra ella, ¿de acuerdo? Entonces esa vigilancia de los poderes, ese contrapunto de los poderes, esa desconfianza en el poder, pues evidentemente puede tener ¿no? Tiene una visión que yo creo que encaja con lo que podríamos llamar una antropología libertaria, ¿no? La idea de desconfiar del poder, en principio, de ese poder que se aleja. Y luego tendríamos esa antropología pesimista que necesita crear una ideología de desconfianza en el ser humano para segregarlo, separarlo, que no se una, que no actúe de una manera. Es complejo, pero inevitable tocarlo. Y se toca en los libros de texto y llegamos a conclusiones a veces que no son las correctas. Entonces yo creo que este libro merece la pena leerlo y tiene dos posibles lecturas. Los que ya hayan... No todo el mundo ha tenido por qué ir al bachillerato. El bachillerato y la ESO se tocan los temas. El bachillerato es cuando se empieza a tocar un pelín de manera profunda la división de poderes, la teoría de Montesquieu, Locke, estos autores, ¿verdad? La inmensa mayoría de la gente probablemente nunca haya tenido la posibilidad de leer una historia de estas teorías políticas. Bueno, el libro va a ser muy interesante en cualquier caso, pero tiene otra lectura, otra dimensión, y es la de la comparación con esa historia que nos han contado, o que algunos siguen contando, atomizada, de estos autores que no entran en contacto entre ellos. Bueno, entonces para mí lo más importante es este diálogo, y este diálogo es de Despiñades. Y lo que hace la tradición, ¿de acuerdo?, de la enseñanza, la tradición es atomizarlo, separarlo, de esa manera. Decía Nietzsche que al Estado no le gusta la verdad, al Estado le gusta lo útil. Bueno, aquí lo que hay que oponerlo a una frase que también sale en el libro, igual que esta de Nietzsche, de Bakunin, ¿no? Todo lo real es racional, ¿no? Decía Bakunin que esto es horrible, esto es tremendo, ¿cómo que solo es racional lo que es real? Entonces tenemos que aceptar que un Estado autoritario, tenemos que aceptar que la tiranía, porque son reales, entonces tenemos que aceptar que son racionales. Bueno, esto es lo que hizo, en el caso concreto de Bakunin, muy bien recogido. Todo lo que voy a contar, lo voy a contar según está en el libro, ¿no? Si hiciera alguna aportación personal ya lo diría, ¿no? Lo digo para... No me quiero atribuir ningún tipo de mérito sobre estos contenidos, ¿no? Entonces, Bakunin estaba en contacto con los círculos hegelianos, los famosos círculos hegelianos, que sabemos los que hemos leído un poquito de historia de la filosofía, y si no, pues lo digo ahora, que tuvo una dimensión de izquierdas y una dimensión de derechas, que por un lado está el Hegel que termina influyendo a una derecha muy extremista, y está el Hegel que termina influyendo en Marx, y bueno, incluso en una primera etapa, pues también a Proudhon, a Bakunin. Bueno, una diferencia está en qué momento tú te desvinculas, en qué momento lo vas dejando. Pues sabemos que el Marx maduro, pues ya se abandona a Hegel casi, ¿no? Y que el Marx joven, Karl Marx joven, pues es tan hegeliano pues que realmente parece una filosofía del derecho en estado demasiado puro, vamos, muy confusa incluso. Sin embargo, Proudhon, Bakunin, abandona la línea hegeliana, abandonan los debates hegelianos muy tempranamente. Y lo hacen desde por ejemplo, en el caso de Bakunin, desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, pues esto no se suele enseñar. No se suele enseñar que los autores anarquistas, como fueron Bakunin o Proudhon en el siglo XIX, participaron de los debates habituales de la universidad,
especialmente alemana, que es donde se crean estos círculos seguidores de Hegel, discípulos de Hegel, y entonces no se miente, pero como se enseña a unos autores que aparecen en la historia como de la nada, como aparecen una serie de autores que no explican de dónde sacan sus teorías, por lo tanto no hay un contexto, no hay el diálogo, pues entonces normalmente lo que solemos atribuir en plan crítico, es la conclusión que se puede sacar, es que bueno, pues Bakunin, Proudhon, Kropotkin son personas que se sacan de su imaginación sus teorías, sus cosas, y que no, vamos, que son ocurrencias, digamos. Si los vemos a la luz de que ellos participaron, como muchos otros estudiantes o pensadores, escritores, autores, participaron de estos debates, de estos círculos, y vemos que se separan a raíz de estos debates, creo que la lectura que obtenemos de sus teorías son menos sesgadas y desde luego son menos infantiles, de que son simplemente gente con ocurrencias que salen como de la nada. Bien, esto es lo que podemos encontrar en el libro de Despignaddis. Podemos encontrar ese hilo, ese diálogo, ese contexto en el cual cosas que escribe un autor realmente, si no sabemos lo que escribió otro, no nos estamos dando cuenta que a lo mejor lo que está haciendo es responderle. Esto no es una conversación que se tenga en un café, esto es una conversación que se tiene a lo largo de siglos y se tiene a través de obras. Pero esas obras, muchas de ellas responden a los autores. Y entonces en ese sentido creo que es importante. Vamos a los autores, por no enrollarme, pero yo creo que esta introducción creo que era interesante para ver lo que aporta esta historia de la teoría del Estado, que no pueden aportar a lo mejor otras, ¿no? Bien, vamos a ver, es obvio que Despignaddis tenía que empezar por Hobbes. Podía haber empezado por... hace esa pequeña introducción de la idea del Estado, pero lo que Despignaddis quiere plantear es la idea del Estado moderno. No las entidades estatales de distinto grado que han podido existir a lo largo de la historia, sino el Estado moderno, que es el Estado burgués. Porque ese es realmente el único Estado que hemos vivido, y habría que hablar del Estado, del socialismo real, ¿no? Ese Estado estalinista, lo que sea, que probablemente desde los anarquistas hayan sido los únicos que habéis sostenido habitualmente que no había tanta diferencia entre lo que era el Estado como tal del socialismo real con lo que era el Estado burgués, y se han utilizado expresiones más o menos discutibles, pero que creo que van en esa idea de el capitalismo de Estado, etcétera, ¿no? o la burocracia como un punto de unión entre ellos. Bueno, Hobbes ha tenido... a ver, yo no voy a defender a Hobbes. Hobbes defendía la monarquía absoluta como el mejor gobierno para ese Estado que él proponía, pero ha habido mucha gente que le ha hecho una lectura de izquierdas a Hobbes, igual que hay mucha gente que todavía le hace una lectura de izquierdas a Maquiavelo, ¿vale? Y digo todavía tenemos ahí estos debates. Tenemos una revista del Partido Socialista Obrero Español de su época marxista, durante la Segunda República, la revista Leviatán, se titulaba tal cual, una revista pues, que defendía la idea de un Estado fuerte para que se pudiera enfrentar a los poderes que no eran públicos, ¿no? a los poderes privados. Pero, bueno, eso entraría en el tema de una interpretación, vamos a llamarla idealista, en la medida en que eso no se ha manifestado nunca. La realidad del Estado que nosotros hemos vivido no se corresponde con esos textos que le ven una posibilidad positiva o benéfica, ¿no? Lo más benéfico que nos ha aportado el Estado pues es el llamado Estado del Bienestar, y en cualquier caso ha durado históricamente poquísimo. El Estado del Bienestar ha durado tan poco que casi deberíamos interpretar que no ha sido más que una estrategia de supervivencia o adaptación de ese conjunto de instituciones que llamamos Estado. Pero vamos, no porque fuera una evolución o un progreso hacia una situación mejor. Bueno, entonces, dice, primera, digamos, cosa que le podemos reprochar a Hobbes. Él habla de una época que él mismo, en algún lugar del Leviatán, de la época que lo leí, lo recuerdo, y yo creo que incluso Despignaddis lo vuelve a
lo subraya, lo dice en algún lugar, él reconoce que no existe esa sociedad preestatal que él define como una especie de ley de la selva, sino que es una construcción racional, ¿no?, a partir de unos elementos racionales. Vamos, que como ya han subrayado también otros autores, no solamente de Spignadir, partimos de una serie de propuestas totalmente racionalizadas o idealizadas, pero que no se basan en una realidad empírica. Esto es lo que falta y que, sin embargo, la antropología, como nos ha indicado Curro, pues salió rápidamente a poner las cosas un poco en su sitio. Y esta vía de la antropología por un lado y de la geografía por otro lado es la vía científica a la que se agarran autores como Kropotkin, especialmente Kropotkin, pero Reclus, los hermanos Reclus, pues también Bakunin en cierto modo, aunque no sea exactamente un estudio, digamos, de campo como el que puede llegar a hacer Kropotkin, etcétera, ¿no? Pero es el momento en el que podríamos decir que nace la historia, el texto histórico, el texto geográfico, el texto antropológico como una respuesta realmente crítica a estas posturas de filosofía más elucubrada, ¿no?, que es lo que se está dando como una realidad, ¿no? La realidad es que hoy sabemos que la cooperación fue mucho más importante que la competencia, aunque también existiera en las épocas, digamos, prehistóricas, ¿no?, vamos a llamarlas así, estatales. Vale. Así que tenemos a Hobbes, que utiliza el argumento de la seguridad. Para eso necesitamos la antropología pesimista. Necesitamos Estado porque somos muy malos. Es un lenguaje teológico, es un lenguaje religioso, y esto de Spignadir, pues de alguna manera también lo subraya, ¿no? Ese vínculo que tiene la teología con esta filosofía del Estado, ¿no? Y que hay cierta transposición, ¿no?, de, digamos, los planteamientos de la teología hacia lo que podríamos llamar, voy a decir, teología del Estado, ¿no? Porque además sabemos que el Estado absoluto se basaba muy bien, muy certeramente, ¿no?, para justificarse en la soberanía real de origen divino, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos a Locke, otro autor, que yo, que he sido profesor, ya soy un poco viejo, y entonces yo he dado clase con distintos temarios, y yo, por ejemplo, Locke, incluso como estudiante, yo no le recuerdo que nos dieran ninguna importancia en bachillerato. Yo a Locke le conocí cuando fui a la universidad. He ido pasando por distintos temarios y lo que me he ido encontrando es a Locke cada vez más. Bueno, yo digo esto porque hay una frase de Spignadir en el texto, en el libro, y dice, bueno, parece que en Grecia ha debido pasar algo por el estilo. Y dice, pero ¿a cuento de que viene ahora tanto Locke? ¿Será que la globalización económica, será que el capitalismo de tipo internacional hace que ahora los textos de Locke sean más necesarios o más importantes o nos acordemos? ¿Estamos adaptando el discurso de la teoría política que nos ha traído hasta aquí, el discurso que origina los estados actuales, los estamos adaptando a la situación de ahora, a ese capitalismo global? Pues es posible, porque hay autores que nunca han fallado, como Montesquieu o Rousseau, y hay otros que aparecen ahora. Bueno, cuando digo ahora, a lo mejor me refiero a una década, ¿no? Que puede ser Locke. Y Locke, y esto no se dice nunca en un entorno escolar, basa su idea del contrato social, que es fundamental en las idealizaciones que tenemos sobre nuestro sistema político actual, o el imaginario, mejor dicho, que tenemos sobre nuestro sistema político actual, se basa en la idea de la propiedad. El contrato social es un contrato entre propietarios. Y es un contrato en el que el Estado aparece como un Estado de propietarios para proteger la propiedad. Esto es así en cualquier texto de Locke, no lo oculta, pero esto no hay manera de encontrarlo en un libro de texto. Por eso digo que realmente de Spignadir lo único que tenía que hacer era, con una voluntad, no ha tenido que ir rebuscando frases como para acogerse a lo más radical o a lo más chusco que pueda parecer, simplemente ha hecho una lectura que es una lectura que, curiosamente, si la hiciéramos en los textos escolares, los escolares lo entenderían todo mucho mejor. Por ejemplo, la propia noción de ciudadano como propietario te explica muchísimo mejor, y no tardarían tanto tiempo en entender por qué el liberalismo apostó por el sufragio censitario restringido. Te explicaría mucho más claro, lo tendrían
los chavales y las chavalas cuando estudiaran, ¿no? Porque el liberalismo prohibió la huelga, el derecho de asociación, ¿no? La ley Chapelier, una ley, la primera ley del trabajo liberal, y lo que hace es ir contra la huelga con argumentos puramente económicos liberales. Es que la huelga altera las leyes de la oferta y la demanda. Es un monopolio, es una... Bueno, son términos que han llegado hasta nosotros, pues incluso el cine negro, la novela negra estadounidense, nos ha ido metiendo en el imaginario asociar sindicato con mafia, ¿no? Pues son ideas un poco que han estado ahí. Bueno, de hecho Locke, ahora un padre ideológico de nuestro sistema político actual, pues dice, no, es que el que no sea propietario no puede pertenecer a la sociedad civil. Porque no tiene sentido, porque la sociedad civil se constituye, el contrato social se constituye para proteger las propiedades. Si tú no eres propietario, ¿qué pintas aquí? ¿No? Eso creo que aclararía bastante el origen del tipo de democracia, porque podría haber otros tipos de democracia, pero del tipo de democracia que digamos, hemos ido aceptando. Hemos ido asumiendo como la única posibilidad y, por supuesto, en esto tiene que ver esos autores de cabecera, esos autores que tenemos ahí como una especie de santoral, que no se explican demasiado, simplemente se apelan a ellos como una autoridad, ¿no? Es que lo dijo no sé quién. Vale. Bueno, ya críticos de la época de Locke, nos dice Despignadis, vieron... no de la época de Locke no puede ser, pero vamos, de la época del liberalismo, vieron en el concepto, en la estructura que proponía Locke de Estado, vieron la propia estructura de una sociedad anónima. Bueno, digo que no puede ser de la misma época de Locke, porque el propio desarrollo de la sociedad anónima es posterior, pero claro, a mí sí me interesa que nos demos cuenta que una de las ideas muy importantes que Despignadis nos recuerda, que ya dijeron Rousseau en la propia época, digamos, de la Ilustración, que ya dijeron otros, es que, claro, Locke no necesitaba la antropología ni la arqueología, le bastaba el colonialismo para imaginarse esa supuesta sociedad de los salvajes. Él cuando piensa en el salvaje está pensando en el propio imaginario que ya en el siglo XVII se está difundiendo por Europa sobre los nativos americanos y de los territorios de las colonias, ¿no? Y cuando habla de la guerra, a lo mejor no deberíamos pensar en la guerra en el sentido stricto sensu de un conflicto entre ejércitos, y deberíamos pensar en la propia dinámica que puede haber contra la propiedad. Es que la guerra puede ser, la guerra de la que habla Locke, puede ser precisamente el conflicto social, el conflicto de los campesinos, las revueltas campesinas de la Edad Media, o sea, el conflicto contra la propiedad o contra el uso de la propiedad, ¿no? Y el Estado viene a poner paz, ¿de acuerdo? Entonces, claro, viene a poner paz para los propietarios, porque viene a poner paz defendiendo la propiedad, ¿no? Frente a esa situación. Todavía hoy día, no creo que sea necesario desarrollarlo, la idea de un Estado de vigilancia es una idea que se sostiene, ¿no? Inevitable, y es una de las ideas que explica por qué la gente no quiere entrar en el debate. Seguramente la gente normal no quiere ni pensar en qué hacemos sin Estado, sin policía, ¿no? Porque sigue siendo un argumento que se sigue basando en la idea de la antropología pesimista. El ser humano es malo por naturaleza, ¿vale? Pero que va unido también a la idea de la propiedad, ¿no? Porque hoy día seguimos teniendo como principal enemigo el que ataca la propiedad, el que pone en riesgo la propiedad. Bueno, entonces Proudhon, voy a ir adelantando etapa, de entre los autores que utiliza Despignadis, pues Proudhon, claro, también tiene que aparecer de los primeros, pero no son los primeros que critican estas ideas de contrato social, porque la propia idea del contrato social de Locke choca con la idea de contrato social de Rousseau, ¿no? Entonces ya tenemos dos libros, ¿no? El de Rousseau se titula así tal cual, el contrato social, y Rousseau, pues ahora si no es demasiado tiempo, pues puedo entrar un poco en esa particularidad, ¿no? Pero Proudhon escribe un libro que es ¿qué es la propiedad?, ¿no?
Entonces Proudhon no se entiende bien ese libro si previamente tú no has leído lo que se ha dicho sobre la propiedad y sobre el Estado, lo han dicho Hobbes, lo han dicho Locke y se ha estado diciendo hasta Proudhon. Entonces, claro, cuando Proudhon dice, no, a ver un momento, la propiedad fue por la ocupación primitiva. ¿Qué narices va a ser la propiedad el fruto del trabajo? En esto hay que tener en cuenta, Despinadi no se mete mucho en el debate económico, no entra mucho ahí, pero yo creo que sí sería importante tener en cuenta que la teoría del valor, la teoría de la añadir valor, de que el trabajo crea valor, esa es una teoría que viene de Adam Smith, que viene de David Ricardo, que llega hasta Proudhon, que llega hasta Marx, y es una teoría que, como respuesta a Marx, a finales del siglo XIX se empieza a ser sustituida en los círculos económicos por la teoría del marginalismo. No, el trabajo no crea el valor. El valor lo crea simplemente el intercambio, las leyes de oferta y demanda, el margen, el último precio. ¿Qué es lo que vale esta mesa? Lo que tú estés dispuesto a pagar por ella. No, hombre, y el valor que se ha metido aquí en horas de trabajo. No, eso dicen, eso es... no sé, un sofisma. ¿Qué es eso de las horas del trabajo, no? O sea, hay algo que viene del propio liberalismo, la idea de que es el trabajo el que crea el valor y que se utilizó para justificar la propiedad. La propiedad, dice Locke, los frutos que nacen de la naturaleza son comunitarios, ¿no? Incluso con el lenguaje teológico. Son de Dios, son comunitarios, son para todos, ¿no? Pero si el fruto ha nacido del trabajo, la agricultura, no la recolección, entonces se le ha añadido un valor. Y ese valor es el que justifica apropiarse de la tierra y del producto que sale de esa tierra. Utilizan la propia teoría del valor, que luego será utilizada por Proudhon, por los anarquistas, por Marx, ¿no? Como una manera de justificar ese, digamos, robo que puede suponer la propiedad o robo que puede suponer al trabajador, ¿no? De los beneficios del trabajador. Se olvidan, ya tenemos, no necesitamos, ahora nos perjudica esta teoría. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que está más claro, que en nuestros libros de texto está más claro cómo va hilando esta historia de Spinelli. Bueno, dice Marx que, porque también habla de Marx, claro, y ya sabemos que hay un Marx para cada etapa, pues tenemos un Marx casi para cada gusto, ¿no? De lo que necesitemos. Bueno, pues dice que ¿para qué sirve el Estado? Dice Marx. A mí me gustaría subrayar aquí que Marx pensaba que el final del viaje terminaríamos sin Estado, que esto es algo que se olvida muy, muy a menudo. Incluso en clase. Incluso en clase he tenido yo que ir con libros porque otro profesor había dicho no, marxismo Estado y anarquismo no Estado. No, Marx decía, cuando el Estado es transición. La diferencia es que Bakunin dijo, no, ni transición ni leches, ¿no? Pero Marx dijo, el Estado es transición y el final de la sociedad sin clase tiene que ser también el final del Estado. Cosa que, por cierto, también decía Proudhon, y ese es el momento en el que Proudhon y Marx estuvieron a punto de acercarse. Marx fue quien cortejó a Proudhon y Proudhon quien marcó las distancias, pero digamos que ese podría ser el principio en el que la idea se basaba. Porque Proudhon también defendía que el Estado era necesario en una etapa histórica y que una vez superadas las rivalidades económicas que generaba el capitalismo, pues el Estado ya no sería necesario. Es decir, que ahí dejó abierta una puerta que yo creo que nunca, no soy un experto en Proudhon, pero creo que nunca terminó de articular o de aclarar de en qué medida el Estado podía ser una fuerza contra ese capitalismo, porque eso no lo teorizó. Pero bueno, a mí lo que me interesa aquí es que Marx también estuvo contra el Estado y consideraba que el Estado nace como una manera, primero, dice, sigo con Despinelli, dice, de unir los distintos tipos de propietarios que tenemos. Aquí tenemos unos terratenientes y aquí tenemos, por ejemplo, unos propietarios de industrias. No tienen exactamente los mismos intereses. De hecho, chocan muy a menudo. Los que hayan estudiado un poquito de historia de España sabrán
que uno de los orígenes probablemente de los nacionalismos burgueses del siglo XIX están en las luchas entre los distintos tipos de propietarios que quieren a favor proteger unos mercados, quieren liberalizar otros, no se ponen de acuerdo, ¿no? Los terratenientes de los cerealísticos, pues evidentemente a veces chocan con lo que quieren los productores de textil de Barcelona, no sé, este tipo de cuestiones. Pero nace el Estado y el Parlamento. Y entonces ahí ya tienen un terreno de juego donde conciliar, coordinar para evitar un conflicto que acabe con lo que sí tienen en común, que es la propiedad, ¿no? Esto es lo que dice Marx en un primer momento sobre la necesidad de una república. Él utiliza el término de república parlamentaria, ¿no? Pero dice, pero ¿y cómo se va con esta lógica que tiene de lo del desenvolvimiento de las fuerzas productivas y esta lógica dice, o sea, liberalismo va a forzar a que los trabajadores y trabajadoras se sometan a las condiciones de explotación máxima que se necesitan para el desarrollo pleno de las fuerzas productivas? No, necesitan un Estado. Solo el Estado es capaz de forzar esa sumisión a ese tipo de explotación. Sin el Estado no se someten. De la misma manera que sin el Estado y sin la fuerza, como dijo Rousseau, aquel que llegó el primero, que puso un cercado y dijo este terreno es mío y se lo creyó la gente, y además creo que utiliza la expresión y los simples se lo creyeron, ese creó la sociedad civil, ese creó el contrato social. Es decir, está diciendo lo mismo, está diciendo esto es una apropiación que hemos aceptado. Esa es la diferencia, porque en el caso de Rousseau ni siquiera dice que necesita la violencia, basta con que lo hemos aceptado, no lo hemos creído. Bueno, yo podría seguir así un poco autor a autor, pero yo creo que con esto he creado cierta línea, por evitar extenderme más, y quizás mejor pues podemos preguntar, ¿no? O si os parece, está bien, ¿no?